Y las gracias a los compis que están conmigo hoy aquí de la Monoblog. Bueno, esto yo creo que es importante para todos. Emilio, Cuando antes de nada, di lo de las preguntas, ¿vale? Y ya está, Sí, sí. ya silencio. Mira, a ver, según las preguntas casi mejor yo, hombre, para que podamos hacerlas en orden y todo, casi que las podríamos hacer al final, si os parece bien, ¿vale? Si hay algo que veáis muy importante, pues decirlo del tirón y ya está, no pasa nada. Pero intentar guardar las preguntas para el final, que haremos un turno de preguntas para poder teneros a todos y poder responderos a todos, ¿vale? Para que no perdamos un poco el hilo de la presentación. Así que, bueno, ya te digo, iros apuntando las cosillas que queráis, ¿vale? Pues como iba diciendo, la Monoblog Implant Academy es una idea que tuvo el profe David Valero, que creo que es muy importante en el tiempo, con tiempo, llegar a ser, espero, una forma de que estos implantes se usen de una forma razonable, con cabeza, sin barbaridades. El problema de estos implantes es que ha habido de todo, de muy bueno a muy malísimo. Y los ejemplos muy malísimos suelen ser, como casi todo en esta vida, cuando haces algo mal se sabe, cuando lo haces bien se sabe poco. Entonces, la forma de que intentemos hacer algo un poco más reglado, protocolizado y tal, es hacer una especie de escuela de implantes monocuerpo, que creo que es una idea, bueno, que nunca se ha llevado a cabo realmente en nuestro querido país, porque es cierto también que los que se han utilizado implantes monocuerpo, en realidad nuestra profesión es un poco individualista hasta ahora, y la gente que ha hecho implantología en monocuerpo igual. Ha sido siempre muy reservado, eso de enseñar como que no gustaba que los demás supieran lo mismo que tú, en fin. La idea de nosotros es romper con eso, ¿vale? Y tenemos, bueno, pues con esa idea empezó David el año pasado con la Monoblog Implant Academy y esperemos que siga, que el proyecto dure mucho. Ya os digo que, espérate que no me va esto así. ¿Por qué no me pasa? Perdonad un segundo, un defecto del directo, ¿eh? Que no me pasa ahora. Bueno. Bueno, esta es la fotografía de grupo del último concurso de cadáveres, en la que la verdad al final pues acabas queriendo mucho a toda la gente que está aquí. ¿eh? Eh, Todos los profes, los alumnos, al final es una familia. Además, hablamos con relativa frecuencia porque se hizo aparte un grupo para poder seguirnos a estos alumnos y tal. Pero vamos, que más que alumnos son, sobre todo son compañeros y amigos ya. Esto es lo que queremos que ocurra, que esto se puede repetir, que todos vayamos a que todos sigamos unos patrones más o menos iguales para que después no se cometan errores o se cometan los menos posibles, ¿de acuerdo? Los que nosotros sepamos mucho, pero a lo mejor la experiencia que tenemos la forma de hacerlo ayudan a no cometer errores o a no pasarlo mal cuando se utilizan estos instrumentos, ¿de acuerdo? Bueno, pues empecemos con la presentación. La presentación va enfocada a rehabilitación de atrofias maxilares, ¿vale? Pero realmente voy a hacer un repaso por toda la implantología monocuerpo para que, bueno, para que se entienda cómo llegamos a esa rehabilitación del maxilar atrófico, ¿vale? La carga inmediata va unida a la implantología monocuerpo por razones evidentes, porque hay una zona externa del implante que ya sobresale de la encía cuando lo entonces, cualquier implante. El origen está en los implantes monocuerpo y evidentemente como representante principal de esa implantología monocuerpo está la escuela italiana, ¿vale? Que es donde se origina y donde se dan los conceptos básicos para la carga inmediata que después se ha utilizado la carga inmediata sobre bifásicos, ¿de acuerdo? No nos olvidemos que la base es esta, ¿de acuerdo? La base de la carga inmediata no es la ley de Branneman, las leyes de Branneman. La base de la carga inmediata está aquí, que después se han utilizado esos conceptos
bueno, en la implantología bifásica, que realmente hablar de dos tipos de implantología está mal, porque es una implantología, lo que hacemos es rehabilitar y utilizar diferentes tipos de implantes o materiales, ¿vale? La carga inmediata, ¿qué es la carga inmediata? Bueno, pues la carga inmediata, como veis ahí, es un proceso fisiológico. Realmente el cuerpo realiza carga inmediata desde que somos embriones, porque está en continuo movimiento al mismo tiempo que está en formación, ¿de acuerdo? El aparato musculoesquelético se va formando ya en movimiento dentro del útero, y cuando naces, que sigue sin estar formado, se va formando en carga. Es decir, la función que realiza el cuerpo en crecimiento, la función que es correcta, ayuda a la formación ósea, y esa carga inmediata, esa carga continua, vamos a llamarla así, es fundamental. El ejemplo más evidente es cuando un paciente queda encamado, cuando un paciente queda en una silla de ruedas, que le ocurre a lo que no utiliza, pues se atrofia. En este caso no solamente es así, sino que además desde que empieza el desarrollo necesitas esa carga para que el desarrollo sea correcto, ¿vale? ¿Cómo influye la carga inmediata en el tejido preimplantario? Bueno, pues depende de estas dos cosas, de la actividad funcional y de la cicatrización que tengamos en tejido óseo y blando. ¿De qué dependen estas dos cosas? Fácil también, la carga adecuada, lo que os he dicho ahora, ¿vale? Tiene que haber mientras hay una carga adecuada, habrá una reparación correcta del tejido y osteointegración del implante, ¿vale? En una carga inadecuada, es decir, cuando tú no has protegido el implante de unas cargas laterales, de una excesiva fuerza oclusal, el cuerpo reacciona como con defensa, se defiende. ¿Cómo? Hace fibrointegración, es un callo, hace un callo de hueso, ¿vale? Un callo de fibra alrededor del hueso, perdón, alrededor del implante, en vez de formarse hueso. Incluso el tejido blando responde mal, se inflama, se dematiza y acabamos perdiendo el implante. La carga inmediata, yo creo que es importante, muy importante para una correcta formación ósea, siempre, pero yo creo que es correcta y importante, pero siempre y cuando eso se haga de una forma protegida. Después lo veremos, ¿vale? Diferencias entre lo que es una carga inmediata con bifásicos o con monocuerpos. La carga inmediata con bifásicos también se hace igual que la implantología bifásica sumergida, es decir, un protocolo estricto. Se siguen unas reglas estrictas, se siguen unas normas estrictas. Y es así porque, bueno, siempre se ha basado los implantes bifásicos, la implantología bifásica se ha basado principalmente en eso, en unos protocolos marcados muy estrictos que tienen, bueno, es correcto porque además se supone que está hecho así porque sea mediante investigación científica, publicación de artículos y demás, que es lo que es cierto que en la implantología de monocuerpo carecemos un poco, se han ido estableciendo unos protocolos, ¿de acuerdo? Se han ido ajustando esos protocolos. ¿Qué ocurre en la implantología de monocuerpo, con los implantes monocuerpos? Que sí que hay unas directrices que hay que respetar, porque por eso os hablaba antes de que es importante una formación específica para estos implantes, para que no te pierdas, es decir, para que no te agobies el primer día que hagas una cirugía con implantes monocuerpo o que decidas utilizar en un paciente monocuerpo, tienes que mantener unas ciertas normas, que ahora hablaremos, pero es una implantología que, digamos, permite la adaptación al cirujano y al caso, en específico a cada caso, a las circunstancias de cada caso. Circunstancias que muchas veces tú no decides antes de la cirugía, sino que durante la cirugía tomas decisiones, ¿vale? Yo cuando aprendí cirugía de implantes bifásicos, por supuesto, al principio, sobre el año 2002, que fue cuando yo empecé, quien me enseñó me decía que la última fase de diagnóstico es la cirugía. Y yo creo que eso es algo importantísimo, que no nos debemos olvidar. Que el último momento de diagnóstico tú puedes tenerlo todo controladísimo, pero hay siempre algo que normalmente vas a tener que variar, ¿vale? Y esto en la implantología de monocuerpo yo creo que es todavía más. O sea, necesitas tener unos conceptos básicos muy claros, pero tomar decisiones, aunque suene a lo mejor feo, sobre la marcha. Es decir, hay partes del tratamiento que van a ser fundamentales, que las vas a tener que decidir en la cirugía. Si eres una persona que quiere protocolos estrictos y mantenerlos,
yo no te recomendaría que no lo pensaras, que no utilizaras implantes monocuerpo, porque no podemos seguir un protocolo estricto cuando es una carga inmediata forzosa. Y muchas veces para hacer una carga inmediata forzosa tienes que reinventarte un poco durante algunas cirugías. Incluso tomar la decisión de cancelar la cirugía porque ese hueso no es propio, no es apto, el paciente no es apto para carga inmediata, o tener la opción de hacer una cirugía con bifásico y sumergido, ¿vale? Ya os digo que tenemos que permitirnos esa amplitud de mira, esa mente abierta de poder hacer decisiones en el día de la cirugía, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos la carga? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el orden de prioridades? Empezamos por la fase prequirúrgica, la planificación, pues como en todos los implantes, ¿vale? No hace falta que sea monocuerpo. La fase prequirúrgica, bueno, ya sabéis, prueba de diagnóstico, decidir qué tipo de rehabilitación vamos a hacer en ese paciente, que depende, bueno, pues lo que ponga ahí, función estética, depende mucho de lo que el paciente, una vez que tú lo orientas, de lo que el paciente te vaya admitiendo o te vaya requiriendo, ¿vale? Decidir qué tipo de oclusión vamos a hacer en ese paciente. Yo he hablado de oclusión mutuamente protegida, que es lo que, según Hugo Pascualini definía, era armonía oclusal correcta. Estos implantes tienden a tener una rehabilitación muy parecida o casi igual a los conceptos que se utilizaría en una rehabilitación sobre dientes naturales. Por eso hablamos de la oclusión mutuamente protegida, porque cuando tú rehabilitas a un paciente con prótesis fija, convencional, sobre dientes naturales o incluso prótesis sobre prótesis, normalmente vas a utilizar este tipo de oclusión mutuamente protegida, que ahora veremos un poco en qué consiste, aunque Maika seguramente después, cuando hablemos, me dirá muy mal. Pero bueno, básicamente algo explicaré de esto. La otra opción, utilizar una bibalanceada, es decir, bilateral balanceada. Sí, lo que ocurre es que ya te digo que yo siempre he pensado en estos implantes como una rehabilitación más parecida a los dientes. Intentar una bibalanceada, yo lo dejaría, bueno, ese es mi punto de vista, lo dejaría cuando hablamos de híbridas, cuando hablamos de sobredentaduras, porque la protección que le da a la prótesis, y sobre todo en este caso los implantes, es más o menos la misma protección que tú buscas cuando haces una completa normal, una prótesis completa convencional. Una oclusión que sea muy armónica, muy simétrica, que prácticamente en la zona anterior no fluya en ningún momento. Te puedes permitir en un momento dado, cuando haya movimientos laterales, que todo el grupo anterior, superior, de canino a canino, inferior, de premolar a premolar, contacten, pero en grupo, total, para proteger un poco los movimientos de la prótesis y demás. Y ya te digo, y hoy en día se está utilizando esos conceptos de oclusión bibalanceada para implantes. Ya te digo, yo siempre me he ido a los conceptos de una oclusión mutuamente protegida, pero que realmente todo esto es un poco, hablar de tantas diferencias es un poco falso, porque la bibalanceada y la mutuamente protegida tampoco se diferencian, ¿vale? Básicamente es intentar, de alguna manera, intentar incluso en implantes, cuando hay atrofias grandes, puedes incluso hacer una mordida invertida para que con el eje de mordida del implante sea más correcto, que eso también se hace a veces en prótesis completa, cuando quieres hacer una bibalanceada, una mutuamente protegida, perdón. Es decir, tenemos que intentar adaptarnos incluso en esto a cada caso específico, ¿vale? Importantísimo, en monobloc y yo creo que en cualquier tipo de cirugía de implantes, el factor psicológico. Para mí, un paciente, o sea, los pacientes que me han dado problemas no han sido los pacientes que han tenido un problema normalmente con un implante o que estéticamente no les ha gustado. No. Los problemas han venido con factores psicológicos. Hay pacientes que no están preparados para llevar implantes, pocos, pero los hay. Es decir, hay pacientes, y eso, no sé si andará por ahí Alfredo
un compañero mío, lo hemos comentado más una vez, recuerdo una conversación que tuvimos con un paciente suyo que tiene implantes en maxilar y que siente la necesidad total y absoluta de quitárselo. O sea, ahí hay un problema psicológico. O sea, una prótesis, unos implantes perfectos, una prótesis que concluye perfectamente y de repente se le va la pinza y le ha pedido un destornillador para poder quitárselo en su casa. O sea, estos son pacientes que, si te das cuenta, antes de que entre en el gabinete, es mejor no hacerle la cirugía. Yo prefiero que esa cirugía, si alguien la quiere hacer, vaya, yo no. En esa planificación, esto es un poco casi como lo harían en bifásicos también, ¿vale? Pero bueno, unos modelos de estudio, hacer un montaje de dientes, esto es importante para mí, sobre todo cuando hacemos rehabilitaciones grandes o completas. Me parece fundamental, hay que tener un montaje de dientes, hacer con eso de montaje de dientes una férula, simplemente una férula de vacío, que va a ser no una férula, no una guía quirúrgica, ¿vale? Aquí hay una diferencia para mí grande con la inmediata en bifásicos, es más bien una férula de orientación quirúrgica, para saber el eje del diente, dónde va a coincidir con la encía, y si eso nos puede servir de punto de entrada para guiarnos donde deberían ir los implantes, para que después las cargas oclusales sean más efectivas, ¿vale? Se protejan más unos a otros, ¿vale? La confección de provisionales. Yo, cuando son completas, en muchas ocasiones eh, tengo esa misma férula de orientación quirúrgica, es directamente una rehabilitación en material provisional, con sus perforaciones, que me sirven de guía para donde quiero ir, donde quiero confeccionar, donde quiero entrar a poner los implantes. Y después se rebasa con Protem, con cualquiera, ¿vale? Con cualquier acrílico de provisional. A ver, eso. Esto es importantísimo en la planificación. El número de implantes. Normalmente voy orientado más o menos en lo que quiero, ¿vale? Pero el número de implantes para mí no es un inconveniente a la hora de hacer una rehabilitación. Ya me habéis escuchado muchos de vosotros hablar de esto. Yo a mi paciente lo rehabilito, no le vendo tornillos. Es decir, le cobro por una rehabilitación. Si va a llevar 6, 8, 10 o 14, me da igual, yo voy a cobrar lo mismo. Además, yo asumo que en unos gano más y en otros gano menos. Punto. Yo no soy caro, eh, pero vamos, que da igual. El que sea caro, el que sea barato. Yo marcaría, en esto yo creo que es un consejo que algunos además ya sé que lo habéis aceptado o lo habéis implantado, que es acordarte de que tú estás rehabilitando a un paciente, ¿vale? Que el paciente te pide dientes. Lo que hagas para ponerle esos dientes es cosa tuya. Entonces yo, mi opinión es rehabilitar pacientes presupuestando rehabilitaciones, no número de implantes, ¿vale? Yo creo que eso también es un concepto en el que entramos todos un poco por algunas, bueno, por lo típico, ¿no? Las franquicias o las grandes clínicas, que por número de implantes y tal, bueno, en fin. Yo creo eso, es que es fundamental vender rehabilitaciones. Es decir, tú al paciente le estás ofreciendo una rehabilitación, ¿vale? No le estás ofreciendo implantes. Medidas de los implantes. Volvemos a lo mismo. Tienes que tener con escáner, con radiografías, tienes que tener una idea bastante aproximada de lo que vas a utilizar. Como en carga inmediata, en cirugía de implantes bifásicos, normalmente utilizarías una férula quirúrgica, una posición exacta del implante. La medida ya la tienes tomada antes. En implantología monocuerpo tienes que tener una idea, pero también tienes que tener un stock de implantes amplio para poder variar eso, porque te puedes encontrar con la sorpresa de que en una zona en la que, aún habiendo estudiado el caso, hay un hueso muy poco denso y te vas a querer anclar en una cortical, en la segunda cortical o hacer una entrada mayor o incluso vas a querer condensar ese hueso y poner un implante de mayor diámetro, ¿vale? Tienes que tener la posibilidad de variar. Ahí viene este tercer punto, que es el tipo de implante según la zona en la que lo vayas a insertar, ¿vale? A hueso más blando, normalmente vas a tener que colocar
diferentes anchos de espiral. En la zona de la cortical externa es algo que tenemos que tener en cuenta también. Qué tipo de contacto vamos a tener con él, qué zona del implante va a tocar con esa cortical externa. Y si vas a colocar un implante compresivo, es decir, que se ajuste al hueso en la médula, en el hueso medular, o un implante basal que lo que buscas es fijación mecánica para siempre, es decir, fijación mecánica a la siguiente cortical. Ejes de inserciones. Bueno, en la planificación tenemos que saber también, para eso es fundamental el tema de los escáneres, el tener un TAC hoy en día. Yo creo que desafortunadamente no lo puedo tener en consulta porque no me lo puedo permitir económicamente todavía. Espero que algún día tenerlo. Como yo ya te digo, yo juego en segunda. Hay otros que juegan en primera, yo todavía juego en segunda. Pero tengo mi escáner, le pido al paciente su escáner para poder hacer la planificación del caso. Y el eje de inserción me parece importantísimo por una razón. Tenemos que intentar buscar, al mismo tiempo de que tenemos que intentar respetar que haya un espesor de hueso más o menos igual por todas las caras del implante, hay que intentar también que las diferentes angulaciones que utilicemos en los implantes, entre ellos, nos ayuden de fijar como protección mecánica de esos mismos implantes. Es decir, que la rehabilitación, ahora lo entenderemos con un esquema que vamos a poner ahí. Pero la rehabilitación se tiene que apoyar en diferentes ángulos del espacio, ¿de acuerdo? Es tridimensional. Aquí hay un concepto que es clarísimo, que es tener el 3D metido aquí. La búsqueda o no de bicorticalismo, ya lo mismo que os he dicho antes. Normalmente lo prevés antes, pero hay muchas veces en las que durante la cirugía decides profundizar más, utilizar otro tipo de implante, un basal, en fin. Intentas anclarte porque algo te impide tener una buena estabilidad en el hueso por el que estás pasando. Importancia del bipoidismo o tripoidismo. ¿Cuál es? Aquí, si veis bien este esquema, es aumentar el área de carga. Es decir, si tú pones 4 pilares paralelos o 3 pilares paralelos, lo puedes mover. Si tú mueves esto en diferentes ángulos, es prácticamente imposible que tú lo puedas mover. Este es un ejemplo de un parcial mío, un extremo parcial mío, que se ve bien que las diferentes angulaciones en las que va te está marcando, ¿ves? Aquí está marcando un ángulo de entrada más hacia vestíbulo, aquí todavía más hacia vestíbulo y además un poquito inclinado hacia mesial, aquí hacia lingual y un poquito hacia distal, y eso me permite, después, paralelizando esos pilares, que ya veremos cómo, me permite tener el apoyo de la misma prótesis sobre una mayor área de carga. ¿De acuerdo? La base, donde esos implantes, si entran así y los distorsiono, el área de carga es el polígono que suma entre todos los espacios de ellos. Y eso me permite... ¿Alguien está hablando por ahí? No, vale. La fase quirúrgica, lo que os decía antes, es la última fase de diagnóstico. La decisión final de las medidas del implante y el eje de inserción es ahora en la cirugía, aunque te orientes por lo que tú habías planificado antes, pero es ahora. Saber si vas a poder doblar los implantes o los vas a fresar. La decisión de paralizar mediante fresado o doblado, yo básicamente, primero, saber qué estabilidad he tenido en el hueso, si he podido darle una muy buena estabilidad y saber hacia dónde quiero ir. Si quiero anular el implante hacia una zona en la que hay menos hueso, el hueso más blando, probablemente me incline por fresarlo, ¿de acuerdo? Por fresar el pilar del implante, como si se tratara de un diente natural, ¿vale? La corticalización es importante, aunque no es fundamental. Es decir, los compresivos se basan en eso, en utilizar el hueso medular, comprimiéndolo. Que a largo plazo lo que conseguimos, que se podría llamar osteointegración, yo el concepto de anquilosis casi me gusta más,
porque realmente creo que simplemente es un hueso que crece de manera muy íntima y tal, pero que lo que se produce es una soldadura de ese implante. Y realmente el hueso compresivo, el implante compresivo, perdón, comprime el hueso medular de manera que con el tiempo es como si se corticalizara esa zona que se une al implante, ¿vale? Eso en radiografías de largo tiempo de implantes monocuerpo puedes ver esa zona, si te fijas, en algunos sí, otros no, pero se ve en esa zona de unión de las espiras con el hueso, como el hueso se ha hecho mucho más denso, ¿vale? Ha hecho una especie de corticalización de ese hueso, ¿vale? En la cirugía es cuando vas a saber la densidad ósea real. Sabéis todos que por mucho que nos guiemos por el 3D, por el TAC, por el CBCT, de las unidades Hanfield y esto, la mayoría también sabéis que no son fiables, ¿de acuerdo? Te da una orientación, pero fiable no es. Entonces, el último momento, cuando realmente lo sabes, cuando metes la fresa primera de lanza, sabes, ya empiezas a darte cuenta que te estás enfrentando, ¿vale? Lo que os decía antes, a menor densidad ósea, mayor amplitud de espira y un mayor paso de roca, ¿vale? Eso es una norma más o menos casi estable en el tema nuestro, ¿vale? Intentar siempre usar lo que decía antes, el eje mayor del hueso, pero con la salvedad de que hay diferentes angulaciones para buscar una mayor área de carga. En principio, los implantes deberían ir siempre, estos y yo creo que incluso los bifásicos, en ese triángulo de hueso que te hace una cresta, intentar que sea en una zona, el eje mayor, es decir, y la zona en la que hay un mayor hueso rodeando el implante, ¿vale? No dejar una cortical muy cercana, ni nada por el estilo. Y si lo hay, intentar hacer algún tipo de regeneración, ¿vale? Que eso es una de las cosas que podéis ver si alguna vez nos queréis acompañar en el curso de cadáveres o en los cursos que hacemos de la monobloc. Ver, por ejemplo, el uso del sticky bone. No es solamente una regeneración horizontal para después utilizarlo y poner ahí el implante. No, es que muchas veces colocas el implante, tienes un hueso bueno, pero tienes un espesor muy fino. Entonces, una de las formas que son para mí mejores y además que me ha dado una alegría empezar a utilizarlo en la consulta es el sticky bone hecho con plasma y bueno, creo que eso es ahora mismo fundamental, ¿vale? Buscar la divergencia en implantes cercanos. Esto es lo que, el aumento del área de carga, es lo que os decía antes, intentar usar el eje mayor del hueso siempre y cuando no necesites variar el eje para, digamos, estabilizar los implantes contralaterales, ¿vale? Bueno, en lo posible, cirugía mínimamente invasiva, esto es relativo, sí y no. Es decir, cuando tienes defectos grandes, como veis ahí, ahí es imposible ser mínimamente invasivo. O sea, ¿cómo limpias eso? O sea, ese boquete es que ni lo hubiera visto si no hubiera abierto, ¿de acuerdo? Digamos que el objetivo principal de la carga inmediata, de la cirugía de carga inmediata, es darle la mayor estabilidad posible al implante según las condiciones del sitio, según el tipo de implante. Si os fijáis en este caso que he puesto como ejemplo aquí, en un hueso que estaba muy deteriorado por una infección muy grande que tenía esta paciente, bueno, una rehabilitación defectuosa que tenía, para evitar la zona de la infección, que si os fijáis, espérate, voy a poner el cursor aquí es más o menos la zona de la infección, ¿de acuerdo? Entré con un basal de 22 milímetros, de 3,5 milímetros de diámetro, a fosas nasales, que si veis está bien metido en fosa, que no creo que se caiga. Este es la mejor cortical donde te puedas sujetar, jamás, la más eficaz y la que siempre te va a estar ahí, es decir, eso no se te va a ir, ¿de acuerdo? Es la cortical de la fosa nasal, ¿vale? Para mí es la mejor cortical que existe, ¿de acuerdo? En este caso utilizamos, fíjate, 3 tipos de implantes diferentes. En cada zona buscaba una cosa. El único que puede utilizar un compresivo normal fue el último, que es una zona en la que aparentemente no había nada de hueso, pero en palatino había hueso y se pudo
meter en palatino. En la zona cercana a la infección, que es donde va este implante, era un hueso muy blandito, muy diferente al del implante posterior. Y en ese hueso muy blandito utilicé un implante, en vez de ser un root como los otros, utilicé un NSI, que en ese momento era un implante que me gustaba mucho. Después cambió un poco la macro del implante. En fin, han hecho cambios que a mí no me han hecho mucha gracia. Pero el alma del implante era bastante ancha y el propio implante hacía un efecto compresivo muy grande, te daba una estabilidad primaria muy buena. Y fue el que utilizamos ahí. Pero para que veáis que hay que tener un abanico amplio, incluso dentro de los monocuerpos, diferentes tipos de implantes, incluso a veces diferentes marcas. No me gusta variar mucho de marca por una razón, porque la rehabilitación es más sencilla si utilizan los mismos aditamentos. Pero bueno, con todo y con eso, hay que tener la mente abierta a utilizar un poco de todo, ¿vale? En este caso, como veis, muchas veces se dice en la implantología monocuerpo evitamos regeneraciones. Sí, en algunos casos, en otros, como veis, es imposible evitar una regeneración. Y como esto es un boquete, o sea, eso no ni con el coágulo, es decir, eso no se regenera por sí solo o se regenera con un remodelado que te afectaría muchísimo. No consigues, no haces conservación ni preservación de hueso, no puedes hacerlo, ¿vale? Si os fijáis bien, hicimos una regeneración en este caso, yo todavía utilizaba BIOS. Ahora, bueno, pues la verdad utilizo Purgo, que me gusta muchísimo, y una membrana de colágeno que no recuerdo cuál fue, la verdad que no. Pero bueno, básicamente una regeneración, cierre con su membrana, cierre con su tejido blando, con unas descargas para que pueda cubrir bastante los pilares. Esta paciente se llevó 6 meses con esta prótesis provisional, que era hecha de composite directamente por mí en boca, ¿vale? Fue la forma que encontré, porque esto realmente era muy difícil conseguir tener algo previo con el estado que había ahí, ni siquiera sabía si lo iba a poder hacer. Entonces preferí hacer sobre la marcha, a mano alzada, hacer unos dientes en composite, un puente en composite, que la verdad le duró los 6 meses muy bien, ¿vale? Y esta es la rehabilitación final terminada, que bueno, comparado con lo que había, está bastante razonable, ¿vale? Para fijar los implantes entre sí, que es muy importante para que esa estabilidad primaria se mantenga unida, al mantener los implantes unidos, se mantenga inquebrantable hasta que haya una estabilidad secundaria, es decir, hasta que haya integración, es fundamental. De alguna manera los tienes que fijar, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues hay una opción que es la electrosoldadura, bueno, sigue basándose en la escuela italiana, ¿vale? Que es una forma pues, muy eficaz y que también vemos en los cursos de cómo fijar implantes. Se puede fijar entre sí con una rehabilitación inmediata provisional siempre y cuando esté muy bien ajustada y cementándola de manera definitiva o con un cemento provisional que sea duro, ¿vale? Porque esa rehabilitación, si se despega, se mueve o se desprende de algún lado, es muy probable que te dé problemas. La rehabilitación inmediata provisional tiene que ser o para muy poco tiempo, o si va a ser para un cierto periodo de tiempo de 6 meses, por ejemplo, como en el caso anterior, tienes que hacerlo de un material lo suficientemente estable, resistente y con la suficiente y el suficiente buen ajuste para que eso no se te mueva en ningún momento, ¿vale? Si no vas a provocar un error que te va a llevar probablemente a la pérdida de algún implante o si no de varios, ¿vale? Rehabilitación inmediata definitiva, que yo lo hago mucho y sobre todo en los peores casos. Y me explico. Es un caso en el que tengo un hueso muy comprometido, en el que hay una atrofia ósea importante, en el que he conseguido una estabilidad primaria importante, pero a base de hacer algunas maniobras que son puñeteras para el hueso. No le quiero dar la oportunidad de estar levantando o no levantando o que durante ese periodo se me rompa el provisional, se me despegue. Prefiero, sinceramente, el periodo que me tarda el laboratorio en hacer una rehabilitación inmediata definitiva, que normalmente es una semana. Y en esa semana llevaré una rehabilitación inmediata provisional que hago yo en la consulta, ya os he dicho antes, con la férula de guía quirúrgica o
directamente con un provisional hecho de laboratorio con sus perforaciones, o incluso a veces a mano alzada he llegado a hacer una arcada completa a mano alzada con composite. Es peor que colocar los implantes, eso lo puedo asegurar, ¿eh? Más difícil. Pero sobre todo lo importante es que hasta que haya una estabilidad secundaria estén fijados. Estas decisiones de qué tipo de fijación vamos a hacer entre ellas, las decisiones de hacer una rehabilitación inmediata, definitiva, desde un principio, te la da un poco el tiempo de trabajo. Es decir, yo no lo aconsejo si no estáis acostumbrados a ver cómo reacciona el hueso y el tejido blando. Yo no aconsejo hacer una rehabilitación inmediata definitiva al principio, pues porque te puede llevar sorpresas, porque hay un remodelado que si no controlas te va a dejar espacios que después el paciente bueno, le surgen inconvenientes porque se le mete comida, porque la rehabilitación no me gusta, porque estéticamente, bueno, eso el periodo de inmediata provisional, pero ya os digo que esté muy bien hecha, un material muy bueno, con un muy buen ajuste y cementado definitivo o un cemento duro provisional, ¿vale? Que no se vaya a despegar ni se vaya a mover ni nada por el estilo. Que sé que el cemento definitivo después es un coñazo porque lo tienes que romper, cortar, bueno, ¿vale? Después lo cortas y se acabó, ¿vale? Es una rehabilitación provisional. Pero para mí es preferible, es como la electrosoldadura. Cuando es una fijación acojonante que después tienes que cortar para hacer la rehabilitación definitiva. Hay gente que no. Pero bueno, yo la electrosoldadura y hacer una rehabilitación definitiva encima, creo que puede provocar en muchos casos que haya rincones imposibles de limpiar, y eso sí acaba siendo un problema a largo plazo, ¿vale? La fase protética. Bueno, esto es muy sencillo. El laboratorio tiene que ser tan bueno como vosotros, siempre mucho mejor que vosotros, ¿vale? Porque normalmente lo que hacen es mejorar nuestro trabajo. Eso tenerlo por seguro. Si hay una buena relación con el compañero técnico de prótesis, todo lo que yo os he dicho antes lo podemos hacer. Yo hago la rehabilitación en una semana, la definitiva. Y no recuerdo cuándo fue el último que falló. O no fallan o son tan pocos que no me acuerdo. Fundamental lo que os he dicho, una coordinación. Vamos, que no haga falta ni decirle. Simplemente con que te vea lo que tú le has mandado ya sabe lo que tiene que hacer, o que tú le mandes fotos del caso, que tengáis un contacto y una relación muy, muy cercana. Si nuestros compañeros técnicos no nos acompañan en el tratamiento no va a funcionar. Es decir, para mí es motivo suficiente el no tener una buena relación, no de que te lleves bien, que sea un tío con el que te vayas a tomarte una copa, no. Estoy hablando de una relación real de trabajo perfecta con el técnico. No hagas una rehabilitación inmediata definitiva, porque te va a dar muchos disgustos, vas a tener que tirar porcelana, incluso vas a perder dientes, vas a perder implantes, perdón. O ya te digo, o una muy buena relación, o cambios de técnico, o no hagas rehabilitaciones definitivas inmediatas, ¿vale? Maika, esto es importantísimo. Para mí la madre del cordero es la oclusión, es acertar. La oclusión, creo que los conceptos cerrados y cuadrados en oclusión no solamente no existen, sino que intentar que existan es absurdo. La relación céntrica con la oclusión céntrica y demás, ¿coincide todo? Pues supongo que en la mayoría de los casos no, te tienes que aproximar. Si es un 90%, oye, fantástico, lo has liado. Pero esto, que es importantísimo el tema de la oclusión. Como decía antes, la mutuamente protegida, que es en la que me suelo supongo que porque ya soy viejo y cambiarme se me hace más incómodo. Pero bueno, la mutuamente protegida, así en conceptos básicos y generales, se podría parecer también mucho a otro tipo de oclusiones que podemos utilizar. Pero vamos, una dimensión vertical correcta es importante, evidentemente, es importantísimo, porque además no solamente la posición angular, sino los tejidos blandos, la zona perioral, los músculos, si no tienes una dimensión vertical correcta, es un problema. Entonces, intentar ahí acertar todo lo máximo que se pueda. Con la oclusión mutuamente protegida, tiene que haber un contacto bilateral posterior, una máxima interacción coincidente, si es posible, que es lo que decía antes, con la relación céntrica. Eso
pues muchas veces no lo vas a conseguir o te va a costar mucho trabajo, te acercarás. Estar allí, bueno, pues sí o no, ya eso yo creo que ni nosotros ni el paciente lo va a saber, evidentemente. En esto, en posición de máxima intercuspiración, en contactos posteriores bilaterales, prácticamente el sector anterior queda libre. Es decir, ahí creo que eran unas 30 micras, una cosa así que decían, pero bueno, yo no voy a calcular 30 micras en cada caso. Sé que en máxima, o sea, máxima intercuspiración, los contactos anteriores o son inexistentes o es muy poquito, ¿vale? ¿En qué consiste la mutuamente protegida? Pues en esto, el sector posterior, en apertura y cierre, es decir, movimientos axiales, protege al sector anterior, y el sector anterior, en movimientos de lateralidad y protrusión, protege al sector posterior, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ausencia de contactos prematuros, pero yo creo que bueno, eso es evidente, ¿eh? En ninguna rehabilitación, utilice el tipo de oclusión que utilice, los contactos prematuros no están ni en tus dientes. ¿Cuándo utilizamos carga inmediata definitiva? En cada caso voy a intentar ir poniendo algunas cositas, ¿vale? Cuando hacemos molares unitarios, bueno, pues intento utilizar 2 implantes. Esto es muy polémico, porque siempre te dicen que creas una nueva furca, que vas a retener restos debajo, que no vas a poder limpiar. Bueno, todo depende de cómo se haga, ¿vale? ¿Qué requisitos necesitas? Bueno, pues debes intentar hacer esa angulación en el aumento de área de carga, es decir, que sean convergentes hacia oclusal los implantes, intentar que haya una cierta divergencia en el ángulo vestibular y lingual, o vestibular y palatino, para que haya, digamos, sea una unión en 3D, ¿de acuerdo? De los 2 implantes, que converja hacia el centro de la restauración, ¿vale? Esta es la forma en la que yo actualmente hago los molares con... el que habéis visto antes, perdón, fue a pelo. Es decir, este caso, que fue el primero que hice con un molar, aquí hice un molar en composite que dejé 3 meses. Hoy en día lo hubiera hecho definitivo. Y esta es su rehabilitación cuando vino a revisión, una de las revisiones que vino en 2018 por última vez, hice su radiografía. Intento casi siempre que vienen estos pacientes hacerles radiografías de control para ir viendo el progreso que tienen, ¿de acuerdo? Pero entonces no uní los pilares, simplemente tomé medidas, el laboratorio me hizo una corona con 2 entradas y así lleva desde entonces. La paciente no ha tenido ninguna queja, yo creo que se ve bastante bien los espacios entre dientes, el hueso como está, que se mantiene, yo creo que idéntico a como se colocó. Y bueno, es algo que hasta ahora no he tenido problemas de esa impactación alimentaria de la que tanto se habla, pero bueno, ya os digo que ahora lo hago de otra manera, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, estos implantes son diferentes, unos implantes de Megagen que ya no los tienen, que son los intermesos, unos implantes muy estrechitos, que nos venían muy bien en zonas en las que hay que colocar, o quiero colocar 2 implantes para un molar, o en que el espesor vestíbulo lingual o vestíbulo palatino es estrecho. Lo que hacía era lo que veis, o lo que hago es lo que veis ahí. Si os fijáis, ya veis por el corte oclusal del implante del pilar, os daréis cuenta que están en diferentes angulaciones, no solamente divergiendo, sino en una angulación más o menos, aparte de así, una cosita así, ¿vale? ¿Para qué? Para que tenga esas 3 dimensiones que os he dicho. Lo que hago es, en este caso, por ejemplo, tuve que cortar los pilares porque por diámetro, por dimensión vertical, no podía tener esa altura que tenía el pilar, ¿vale? Y después le hago un chorreado, ¿eh? Le hago un chorreado de arena, en la que normalmente lo que estoy haciendo ahora es protegerlos con la silicona con la misma con lo que hace el blancamiento, ¿vale? Con esta silicona que polimerizas con luz, ¿vale? Lo pegas a la encía y le haces un chorreadito. Y hago junto con los 2 pilares, hago un pilar de resina. Yo utilizo, pues, un poco por
Porque como este pilar está hecho lleva titanio en su composición, pues por afinidad con el implante. Pero vamos, que yo creo que daría igual con cualquier resina autopolimerizable, podrías hacer lo mismo, ¿vale? Y una vez hecho ese pilar, lo tallo, lo freso como si se tratara del pilar de un molar. La base, tenéis que intentar que el contacto con la encía sea una base lo más uniforme posible, que no haya arruguitas en la resina. Eso es complicado, a veces hay que dejar hacer un pequeño fresado en seco, es decir, yo me gusta hacer con una fresa redonda y normalmente con turbina de diamante, fresa redonda de diamante y con turbina, y en seco, sin irrigación, hacer un fresado para hacerle la forma que quiero que tenga esa encía. Y se la mantengo con la resina, ¿vale? Hago la resina adaptada a esa forma. ¿Qué hacemos con eso? Y con el fresado que aquí veis alrededor, pues un efecto de una preparación vertical, básicamente, ¿vale? Este es el caso visto al tiempo, ¿vale? Esto ya tiene su tiempecillo. Y si os fijáis con la diapositiva anterior, veréis ahí que el hueso se ha mantenido muy bien. Y esta corona se hizo además inmediata. Se hizo a la semana, estaba colocada. Como veréis, el ajuste que tiene es muy bueno. Como veréis, aquí no hay señales de inflamación, ni de infección, ni de problemas de encía, ¿vale? Quiero decir que no digo que no pueda haberlas en algún momento, pero ¿cuántas veces os ha pasado? A mí sí. En molares, que cuando rehabilitas sobre un implante que está en el centro y haces un molar, que es una seta, si no haces muy bien la base de esa seta, hay impactación alimentar en la encía y te vuelves loco y no sabes qué decirle al paciente. Pues me ha pasado muchas más veces que con esto. Con esto prácticamente, ya te digo, no recuerdo algún caso, no quiero decir que no lo haya vivido nunca. No me gusta decir que a mí no me pasa nunca. Me pasa porque lo hago. Entonces, no lo recuerdo, pero eso quiere decir que si me ha pasado es poco, ¿vale? Que haya impactación o inflamación entre los implantes en la zona que contacta la corona y el muñón con la encía. Rehabilitación fija inmediata en premolares, por ejemplo, en unitario. Lo hago cuando tengo la posibilidad de hacer algo como aquí, ¿vale? Que en su día, en 2008, hicimos un anclaje cortical en la base del seno, teníamos una estabilidad de hueso fantástica, hice una corona inmediata, a la semana estaba colocada y aquí está, de hace, han pasado los años, y como veréis se ha formado en la zona en la que perforó. Es cierto que esta radiografía está distorsionada, ¿vale? La convencional antigua está distorsionada, pero si os fijáis se ve perfectamente que está en la base del seno y que está traspasado. Y aquí, si os dais cuenta, está traspasado, pero se ha formado una especie de tienda de campaña de hueso, ¿vale? Que es lo que después os querré explicar bien cuando vayamos al caso de atrofia maxilar que pongo por último. Que lo importante del seno maxilar, ya después hablaré bien de eso, pero bueno, lo importante del seno maxilar no es no perforar la membrana de Schneider o no perforar la base del seno, es cómo lo haces, ¿vale? El seno te va a respetar si tú respetas al seno, es decir, si tú no le metes mierda, con perdón, no le metes porquería dentro al seno, no le metes restos dispersos de seno injerto, no le metes, si tú no haces una basurilla dentro del seno, el seno se va a comportar normalmente, se va a comportar bien. Porque la membrana de Schneider, que eso nuestro compañero Juan Manuel Acuña nos lo explica muy bien, que los otorrinos no saben ni que se llama membrana de Schneider, que es una membrana mucosa, una mucosa paranasal, y que se regenera sola y en poquito tiempo. Entonces, si tú no has metido porquería dentro, esa membrana se va a regenerar y normalmente depende de cómo te hayas portado con el hueso, también te va a hacer esto, te va a hacer una especie de tienda de campaña que va a soldar al ápice del implante y va a hacer un auténtico anclaje cortical, uno de los mejores, igual que el de la base de las fosas nasales, ¿vale? Cuando hacemos una rehabilitación parcial, es decir, 2, 3 muelas en zonas parciales, pero de más de un implante,
digamos que tienes que intentar, si hay un alveolo post-extracción, tienes que intentar, eso vale para cualquier tipo de implante, intentar sellar ese alveolo con la rehabilitación que le vas a colocar encima, ya sea provisional o definitiva, ¿vale? Siempre que sea un tramo de éntulo parcial, me gusta buscar el efecto trípode. Si nos quedamos en 2, pues 2. Pero si hay sitio para colocar 3 implantes para tener un auténtico trípode, mejor. Y en la zona post-extracción, intentar siempre que el cuerpo del implante, hasta la base del cuerpo del implante, intentar que quede aproximadamente 3 milímetros infraóseos. ¿Por qué? En prevención, aunque nunca es 3 milímetros exacto, esto es acostumbrarte a ver el caso y cuando lleves muchos casos sabrás cuánto tienes que profundizar o no, pero básicamente es intentar controlar el remodelado del hueso y de la encía. El profundizar esos 3 milímetros por debajo del nivel de cresta te va a dar un cierto margen para que el hueso no solamente no baje por el del cuerpo del implante, sino que además la mayoría de las veces se cierra sobre el cuerpo del implante, ya que tiene un cuello estrechito que deja libre la cortical, ¿vale? Que básicamente es esto. A ver, hay un tramo, que además es un tramo parcial libre, un extremo libre, en mandíbula. Si os fijáis, este molar fracturado, hicimos trampa. Utilizamos el alveolo, o sea, la apertura del alveolo para entrar con el implante, pero no nos anclamos en hueso de la extracción, nos anclamos en distancia. Si os fijáis bien, a ver, vamos a poner el cursorcito. Si os fijáis bien, el alveolo post-extracción, si comparáis con la radiografía de arriba, el alveolo post-extracción es en un eje diferente. ¿Qué he hecho yo? Vale, he cambiado. Perdón. Es un alveolo diferente al que yo he el neoalveolo que yo he utilizado para el implante. ¿Qué he hecho después? Si os dais cuenta, este implante está curvado. Aquí cuando lo doblé, no doblé solamente, yo no me había dado cuenta hasta que vi la radiografía, no doblé solamente el cuello, doblé el implante, ¿vale? Que ocurre muchas veces con los implantes, bueno, muchas veces no, pero ocurre con los implantes monocuerpo que te das cuenta que has doblado el implante, no has doblado solamente el pilar. Lo que os decía antes de los 3 milímetros infraóseos, más o menos puede que sea 3, un poco menos, aquí quizá unos 2 milímetros infraóseos, igual que aquí. ¿Qué queremos con esto? Controlar el remodelado. Si os dais cuenta aquí, ya ha pasado el tiempo de remodelado, ha habido una pequeña bajada del hueso, pero en un sitio perfectamente aceptable y además, si os fijáis, mi rehabilitación no llega a la base del pilar, mi rehabilitación llega a la encía. Hay una cosa que hay que tener en cuenta con nuestros implantes. Yo utilizo los pilares como si... me puede llamar Bob o lo puede llamar preparación vertical o como os dé la gana. Pero básicamente estos son pilares diseñados para ese tipo de rehabilitación. Te adaptas a la encía que rodea el pilar, pero no tienes por qué meterte en la encía con la rehabilitación. Es decir, vas a conseguir un efecto de salida de esa rehabilitación de la encía, pero adaptándote bien a la mucosa externa. No metiéndote hasta la base del pilar, en muchos casos no lo haces ni debes hacerlo, porque al final entonces sí que metes cemento al hueso, provocas mucositis, en fin, mil cosas. Yo creo que es mucho más razonable esto. Si os dais cuenta, aquí el remodelado ha sido, el aspecto es muy, muy bueno. O sea, esta fotografía se ve regular porque no está puesta de perfil. Pero bueno, básicamente os podréis dar cuenta del progreso que ha tenido si os fijáis cómo se ha cerrado de cortical, de hueso otra vez, perdón, de hueso cortical este alveolo, que no ha perdido nada, absolutamente nada de hueso, porque aquí atrás hicimos trampa, nos metimos fuera, entramos por el alveolo, pero nos metimos detrás del alveolo. Es más, si os fijáis aquí, ha hecho una cortical un poquito más densa. Y en los mesiales ha tenido un remodelado mínimo, pero suficiente para que en la rehabilitación siga donde tiene que estar. ¿Vale? Ya llegamos a la rehabilitación de arcada completa. Sobre todo repartir, como vamos a hacer una carga inmediata y muchas veces, en algunas veces definitiva, lo importante es que haya una distribución de la carga correcta, es decir, que tengas
los pilares repartidos de manera que no vaya a haber ningún lado que sufra más que otro, ¿vale? Lo de la oclusión mutuamente protegida, ya te digo que puede ser bibalanceada, pero bueno, yo de momento sigo con mis conceptos de oclusión mutuamente protegida. En caso de extracciones, como os he dicho antes, lo de los 3 milímetros intraóseos, y dentro de lo posible evitar cantilever. ¿Por qué digo dentro de lo posible? Porque a veces, por puro error o porque no tienen más remedio, acabas haciendo un cantilever. Os enseño esto. En 2007 hice yo la rehabilitación inferior, que como veréis aquí en la radiografía de abajo, tiene un pedazo de cantilever, ¿vale? ¿Por qué lo hice? Pues porque lo hice mal. Porque en el 2007 yo estaba aprendiendo y no me enseñó nadie. Por esto creo que es muy importante que tenéis ahora la oportunidad de aprender con gente que nos hemos pegado castañazos o que hemos hecho cosas malas, aunque funcionen. Da igual. Yo esto no lo hubiera hecho hoy. Yo lo veo y digo, qué horror, no me gusta. Pero bueno, en la realidad es lo que os enseño porque es lo que hay. En 2016, el mismo paciente que tenía Ripona completa vino a pedirme que le hiciera lo mismo que hice arriba que de lo que hice abajo. Y me encontré, porque abajo tenía una mandíbula que era todo hueso. O sea, era yo, de los pacientes que me hubiera gustado ponerle en vez de 6, haberle puesto 12, pero por el gusto de meter tornillos en un hueso de los que gustan, ¿vale? En maxilar, me encontré con el peor maxilar del mundo. O sea, creo que es de la cirugía que peor le he pasado. Y aquí hice un cantilever justo en el mismo sitio donde estaba el cantilever inferior, porque ya no tenía narices de manejar el hueso que había aquí debajo del seno. Era muy poco hueso y tremendamente blanco, quebradizo, blando, quebradizo, imposible. O sea, me intenté ir atrás a la tuberosidad a ver si conseguían, nada, olvídate, era chicle. O sea, poco y chicle. Y con mucho miedo le hice la rehabilitación. O sea, gracias a Dios sigue el paciente con sus dientes, pero la superior no me gustó hacerla. Si veis el efecto de lo que os dije, el remodelado, la encía después de tantos años sigue muy bien en el inferior, que fue el primero que hice, y el superior, gracias a Dios, conseguimos hacer algo medio decente, pero ya os digo que si este maxilar yo hubiera previsto en lo que os digo antes, en lo que decía antes, tienes una previsión, el CBCT te dice por dónde más o menos por dónde vas, pero sinceramente yo el CBCT, la densidad ósea y la realidad no te la dice, ¿vale? En la mayoría de los casos. Así que en este caso, si yo hubiera sabido realmente la densidad ósea que iba a tener, probablemente hubiera hecho otro tipo de implantes, hubiera hecho cirugía con implantes bifásicos, sumergidas y punto. Y con una regeneración y demás. Salió bien, pero yo si lo hubiera sabido previamente no lo hubiera hecho así, lo pasé bien. Ahora, el caso, digamos que resume un poco todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que os he dicho hasta ahora. Una rehabilitación completa con un maxilar atrófico muy atrófico posterior, ¿vale? Esto es a propósito de un caso, ¿por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Yo no puedo decir que esto sea algo que vaya a funcionar siempre ni que siempre me vaya a encontrar en las mismas circunstancias. En este caso funcionó y creo que merece la pena ser descrito. Importante la historia clínica del paciente. El paciente fumador, que gracias a Dios sí hemos conseguido, y además me consta, que baje el nivel de fumar. Fuma, pero se fumaba 2 paquetes y ahora se fuma 5. 5 paquetes, no 5 cigarrillos. No hay ninguna patología sistémica, no tiene ningún tipo de medicación. Antecedentes de interés de muy importante interés. Tuvo un accidente de moto que sobrevivió él más que su maxilar. Incluso tuvo placas y demás, que eso es importante para saber por qué hemos hecho la cirugía que hemos hecho. Y hacía un año antes de venir para ese maxilar atrófico lo habíamos hecho con un monocuerpo en la mandíbula, pero bueno, en la mandíbula, como casi siempre suele ocurrir, salvo que no tenga diámetro vestibulolingual, era un hueso estupendo, denso, un tío sano, con 47 años y con una mandíbula tocha, ¿vale? Esto era lo que tenía arriba. Era fastidiado de ver. Para él era imposible comer porque esto que tiene aquí
aunque os parezca mentira, es pegamento que él se puso, ¿vale? Para poder tener por lo menos los dientes colocados, no podía comer. O sea, cada vez que comía se le despegaban los pilares, bueno, en fin, un auténtico desastre. Y esto era su panorámica en el CBCT, ¿vale? Esto para tirarse un poco por el balcón. Cuando ve uno esto y quiere pacientes dientes fijos, inmediatos porque no soporta verse sin nada. En fin, un quebradero de cabeza. Sí que es cierto que la cirugía fue de maravilla. Igual que el otro dije que fue para no repetir, esta fue de maravilla. ¿Por qué? Pues porque me encontré con poquísimo hueso, pero muy denso y que me ayudaba mucho a la hora de trabajar, ¿vale? ¿Por qué en este paciente no hicimos regeneración ósea? Bueno, este paciente no quería regeneración ósea. Este paciente había llevado placas, como os he dicho antes, para regenerar maxilar. Por algún problema él me dice que rechazó las placas. No sé exactamente lo que tendría, si se le infectó alguna de las cirugías, le tuvieron que retirar las placas. Que pasó por varias cirugías en el maxilar y él hablar de regeneración directamente te decía que por favor, eso, no. Que él se lo hacía lo que fuera, que él necesitaba comer, pero que regeneración no. Yo lo que le dije es que lo intentaría, que no le prometía que lo haría, pero lo intentaría. Yo creo que lo hemos conseguido, ¿vale? Vamos a ver. El plan de tratamiento, pues lo que os he dicho antes, toma de registros por laboratorio, previo a la cirugía. Aquí el plan era poner 10 implantes, que pusimos 10 implantes, pero podía haber variado, podía haber puesto menos, más, dependiendo de lo que me hubiera encontrado en la cirugía, que ya te digo que era comprometida. No injertos por condiciones del paciente y la carga inmediata fue en una semana. Este es de los trabajos que, aunque el hueso era cojonudo, aunque el hueso era fantástico, en este caso, con ese maxilar tan atrófico, no me hubiera planteado en ningún momento hacer una rehabilitación provisional. Mi intención era del tirón hacer una carga inmediata definitiva, ¿vale? Creo que es muy importante en la cirugía monocuerpo intentar hacer cirugía sin motor. ¿Por qué? Muy importante. Porque es una cirugía traumática. Bueno, la traumática es, vamos a decir que es menos traumática, ¿vale? Porque muchas veces te permite hacer cirugía sin colgajo. Eso sí, tienes que tener el 3D metido aquí, porque como no inclines en condiciones, como no coges un buen punto de apoyo, al paciente le puede salir la lanza a mano, se le puede salir en vez de por él. O sea que con esto mucho cuidado y mucha práctica, ¿vale? Consigues no perder la irrigación del muco periósteo sobre la cortical ósea. En ningún momento, al no fresar, retiras hueso. Es decir, estás haciendo una densificación de huesos, pero manual. El nuevo alveolo que estás formando lo haces por aposición ósea, no por sustracción ósea, ¿de acuerdo? Con lo cual aumentas la densidad ósea, aumentas la vascularización de la zona porque todos los vasos que están en un diámetro, al comprimirlos, estás manteniendo los mismos vasos en un menor espacio de hueso, vuelto el hueso más denso y con una mayor irrigación, ¿vale? Consigues que haya una cicatrización de ese hueso, porque lo hace sangrar y porque se va a formar efectivamente un hueso nuevo en donde has hecho esa aposición de hueso con lanzas y con condensadores manuales. Si perforas las membranas de Schneider, lo que vas a conseguir, entre otras cosas, es no fresar dentro del seno, ¿vale? Vas a perforar la base del seno y en algunos casos, me da igual, ¿vale? En algunos casos la membrana de Schneider, pero no vas a entrar fresando y dejando ni basurilla del fresado, ni porquería, ni metiendo nada al seno, porque tú entras con la lanza, entras con el condensador manual y cuando lo estás retirando, esa misma membrana se va plegando o el hueso que tú has levantado se va a cerrar, ¿vale? O el mismo implante va a hacer efecto tienda de campaña, como veremos ahora. Os pongo unos vídeos, ¿vale? Porque creo que es importante que veamos
Porque el tacto es muy diferente un tipo 4 un tipo 2 de hueso cuando entras de manera manual. Os dejo el vídeo, no os quejéis mucho por la música, es que yo trabajo con música, ¿vale? Y el vídeo está puesto tal cual, ¿vale? Mecano. Que era un hueso muy blando, ¿vale? Era un chaval joven, pero un chico joven, pero con un hueso muy blando, que se ve que la lanza entra perfectamente en el alveolo post-extracción, ni siquiera en la cortical del alveolo me daba mucha dureza, con lo cual utilicé un implante más bien largo, en este creo que fue un 3,5 por 18, perdón. 3,5 por 18 creo, o por 16, ya no lo recuerdo. Pero ya te digo que era una estabilidad, o sea, un hueso muy poquito denso, ¿vale? Esta es la colocación del implante. Fíjate, con el implante y su transportador manual hasta donde llegó, es decir, que no tenía estabilidad primaria alta hasta muy, muy entrado el implante. Incluso ahora, si os dais cuenta, con el transportador manual del implante, sigue entrando muy suave, y solamente cuando ya lleva metida unas pocas de vueltas es cuando empieza, se ve, incluso en el movimiento de la cabeza del paciente, y en mi mano se ve que ya empiezo a girar menos. A cada vez que hago fuerza giro un poquito menos, porque ya empieza a aumentar la densidad de hueso, ¿vale? Pero que realmente ahí es donde se nota que empieza a entrar ya con menos... ¿Ven? Ahí está. ¿Veis cómo ya cuesta más trabajo? Ya ahí tengo una densidad de hueso buena y ahí se va a quedar el implante, ¿vale? ¿Ves? Cierto. Lo que hago es ver siempre si ese pilar me deja dimensión vertical suficiente para la rehabilitación, ¿de acuerdo? Bien. O un señor, justo en lo contrario de lo que uno pensaría, un señor de una cierta edad, bastante mayor, perdió un lateral, una fractura, y este hombre, siendo mayor, tenía un hueso tipo 2, o incluso te diría que tipo 1, pero bueno, vamos a darlo en tipo 2 porque es maxilar. Y sin embargo, este chico que habéis visto ahora, un tío joven, un hueso plastilina, una porquería, ¿vale? Pero fijaros en el movimiento de la mano, cómo cambia cuando hay una densidad mayor. La protección con la mano contraria es básicamente para saber que sigo la inclinación del hueso, ¿de acuerdo? Cojo por vestíbulo y palatino para saber que me estoy manteniendo en el ángulo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y hay que tener, en este caso, que tenía que hacer mucha fuerza, lo que sí hay que tener mucho cuidado que esa fuerza no provoque una perforación que le llegue al paciente ¿de acuerdo? Lo digo, es una fuerza controlada, ¿vale? Esto es complicado, mucho más complicado de lo que parece. Por cierto, qué barriga tenía yo ahí, Dios mío. Sigo. Qué bien me ha venido la dieta. Esto es una cirugía sin motor y sin colgajo en hueso tipo 4, ¿vale? Este es un paciente que le hice extracciones porque tenía movilidad, tenía un puente convencional sobre dientes naturales y es un paciente periodontal que previamente había mandado a mi compañero perio, pero ya estos dientes no aguantaban, a pesar de tener ese puentecito y tal, el puente ya empezaba a moverse, digamos, de manera curiosa, ya no resistían más, ¿vale? Ya había pasado por tratamiento perio, llevaba unos años con ese puente puesto, pero ya no dio para más, ¿vale? A veces la dificultad que tienen estos mangos es cuando es en zona posterior, la entrada es complicada, ¿vale? Al paciente a veces le tienes casi que usar la mandíbula. Si os dais cuenta, el mango entra, porque este paciente tiene boca para abrir bastante, pero hay mucha gente que no puede hacer esto. Entonces, hay casos en los que no lo puedes hacer no porque no quieras, sino porque no te lo permite la boca, ¿vale? Curioso que a pesar de ser un paciente periodontal, en las zonas en las que insertamos el implante, da una sensación de hueso
nervioso, sobre todo ahí en posterior. En anterior, que tenía la extracción, el alveolo de extracción menos cicatrizado, diferente, ya era más blandito, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, ni siquiera la apertura de la boca me permitía doblar en condiciones. Al pobre le esforcé mucho el labio, ¿vale? Ya me esforzó mucho la apertura y conseguimos pasar. Estaba dejando el labio ahí. Conseguimos pasar el eje hacia donde queríamos ir, ¿vale? Y si ahora si os fijáis bien, ¿veis? Conseguimos lo que queríamos, ¿vale? El efecto de paralelizado. Este fue en puente, los puntos que se ven ahí fue a posteriori, es decir, a veces hago, cuando quiero tener un efecto de papila desde el primer día, algo así como lo que hace Palazzi, de mover un poquito la encía, cambiarla de vestíbulo al igual y tal, y la cruzando, porque lo había hecho sin apertura. Pero esa pequeña inclinación de la encía, ese mover un poquito de la papila y tal, por eso tenía esos puntitos de sutura. Este paciente se llevó con la rehabilitación provisional 2 meses. Vale. En el caso en el que estábamos viendo antes, al que vamos otra vez, ¿vale? De rehabilitación maxilar de un maxilar atrófico. El objetivo, en nuestro caso, ¿cuál es? Neoformación de hueso, es decir, intentar que todo lo que haya sea hueso nuevo, que no haya un alveolo, que nosotros no hayamos roto un hueso, que no hayamos... No perder nada de hueso, es decir, que no sustraigamos nada de hueso, que todo lo que seamos sea ponerle. Y una curación de la membrana de Schneider, porque aquí con toda seguridad ahí vamos a perforar, ¿vale? Bueno, este es el caso que os presenté antes, pero estos son 11 años de evolución, hay otro caso que son 5 años de evolución que también es muy evidente. Me gusta esta radiografía porque se ve muy bien lo que es el efecto de tienda de campaña, de formación de hueso en la membrana. Cuando yo rompí ese hueso, el hueso el hueso roto con su membrana encima, que probablemente estaba perforada, se deposita sobre el implante, queda el ápice del implante, se cierra la mucosa de Schneider y acaba haciéndote esto, ¿vale? Que es un anclaje cortical perfecto. O sea, este implante dudo que se caiga, se caerá antes el maxilar, ¿vale? Y ya estamos en el caso de atrofia que os vimos antes, ¿vale? Si os dais cuenta, por la presión, por la compresión de los condensadores óseos, fijaros cómo está esta encía blanquecina de la presión que yo hacía en el hueso, ¿de acuerdo? Estos condensadores, utilicé 2 tipos de condensadores en este caso. Como inicio utilizaba este condensador, que es un condensador muy finito, que utilizaba en una marca de implantes que quirúrgicamente iban muy bien, protéticamente una auténtica castaña, pero los condensadores eran muy buenos. Entonces este es muy finito, larguito, y me permitía hacer la primera entrada. ¿Cómo he hecho yo la perforación aquí en la zona que contacta con el seno? Bueno, pues con la fresa de lanza y en la lanza manual entrar, pero siempre quedarte un par de milímetros por delante, por encima del suelo del seno. Y en esa pequeña entrada que yo he hecho, entrar con el condensador. Es complicado, ¿vale? Es complicado porque no lo encuentras. O sea, cuando no quieres romper hueco, no quieres perforar con fresa, ni quieres hacer ampliaciones de alveolos y tal, es complicado muchas veces porque estás además aquí haciéndolo sin apertura, ¿vale? Pero bueno, si tienes mano, vas cogiendo práctica y lo vas haciendo. El no abrir aquí era sobre todo, como íbamos a hacer expansiones de hueso, condensación de hueso y demás, es mantener el periósteo unido a ese hueso, ¿vale? Entramos con este y con este condensador lo que hacía era romper el suelo del seno. Que en las 2 primeras vueltas dentro del seno lo hiciera el propio condensador. Retirar el condensador y a partir de ahí ya metíamos el implante, ¿vale? Os voy a enseñar implante por implante de este caso, que fue lo que lo fuimos haciendo, ¿vale? Aquí en el primer implante, como veis, vamos a ver, vamos a cursor. Se adivina más o menos esa zona que hemos levantado. Aquí casi con total seguridad, casi con total seguridad hemos perforado la membrana. Ya os digo que no me importa en principio
Siempre, perdona, siempre y cuando no metamos restos de hueso, partículas de hueso al seno, siempre y cuando no metamos residuos al seno, va a funcionar mejor así, ¿vale? Porque se va a regenerar tanto el alveolo que nosotros hemos creado como la membrana del Schneider encima del implante, ¿vale? Este implante de aquí, que veis con la crucecita. Siguiente implante. Aquí, aquí si os dais cuenta, entre el corte del hueso y el corte de este, te das cuenta perfectamente de lo que hemos hecho. Aquí se ve bastante mejor el hueso que hemos levantado y esa mucosa que no está, que no está perforada. Perdón. Y esa mucosa que no está perforada. ¿De acuerdo? Y está levantada. ¿Vale? Te digo, unas veces perforas, otras no. Y ya te digo que no me importa perforar siempre y cuando se perfore bien. ¿Vale? Otro implante. Aquí lo veis. ¿De acuerdo? De un alvéolo por extracción. Y si os dais cuenta, aquí prácticamente no hemos perforado ni siquiera hueso. ¿De acuerdo? Aquí había densidad, o sea, que había hueso suficiente para hacerlo en condiciones. Aquí un post-extracción. Aquí un post-extracción que ya estaba a medio camino de la pared mesial del seno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ves en el corte, en el corte del TAC, ves aquí, ¿de acuerdo? Estos huecos y esta membrana aquí. Realmente es un implante con una clase bicortical, pero en la pared lateral del seno, ¿de acuerdo? Implante en el que cambiamos el eje, un post-extracción en el que cambiamos el eje de entrada, aquí no había senos, no había problemas, aquí había altura, había hueso, había de todo. Si os dais cuenta, al cambiar la orientación del implante, también hemos dejado aquí espacio. También hemos dejado aquí espacio en esta cortical vestibular que se ve tan mal, para que con el propio coágulo y sin haber hecho ningún tipo de fresado, sino haber hecho osteodensificación, ahí se nos forme nuevo hueso. ¿De acuerdo? Otro post-extracción, más de lo mismo. Tiene poco interés porque más o menos es como casi cualquier implante. Aquí lo mismo, aquí ya es la pared del seno, la pared mesial del seno del segundo cuadrante, ¿de acuerdo? Que más o menos es lo mismo que hicimos en el otro lado. Si os dais cuenta, aquí, en esa zona, aquí en esta zona de aquí, se ve la entrada al seno y es un anclaje bicortical por la pared lateral del seno. Aquí volvemos a levantar hueso, ¿de acuerdo? Aquí, en una zona en la que había ya muy poquito hueso, unimos, o sea, hicimos dos implantes. Esto que os parece que están tan juntitos, que es una barbaridad, no, están bastante bien, ya lo veréis en radiografía, en fotografía, perdón. Y realmente la idea era, en una zona en la que había, como veréis aquí, un hueso, que yo no sabía si era poco denso, no era poco denso, pero es verdad que era lo poco que quedaba antes de que el seno desapareciera. Entonces, mi intención fue poner dos implantes muy cercanos que me levantaran y además irlos, aquí fui abriendo al mismo tiempo, es decir, fresé manual con la lanza las dos entradas, pasé el condensador ese finito que os he enseñado antes, perforé el primero, me fui a perforar el segundo, antes de retirar ese condensador coloqué el primer implante y después coloqué el segundo implante, ¿vale? Que es básicamente ir manteniendo la altura que vas ganando, ¿de acuerdo? Esos dos implantes en mesial de la rehabilitación en el segundo cuadrante me van a permitir que después haya un tramo largo en el que el seno era prácticamente inexistente y preferí no arriesgar ahí, ¿de acuerdo? Y me permitieron una zona posterior, ¿ves? Este es el segundo implante del mismo sitio, ¿de acuerdo? Lo que he hecho ha sido levantar al mismo tiempo los dos. Y me permite hacer un tramo ya más largo, como veis aquí, un tramo de dos piezas, al tener dos implantes en mesial muy unidos, que aquí se ve el hueso que hemos levantado, ¿de acuerdo? Y poner un implante posterior en una zona muy ancha, hacer de ese hueso ancho un hueso que se me levantara. Si lo veis, el efecto más o menos se nota algo aquí en el CBC, aunque no se ve muy claro, ¿vale? Pero básicamente es hacer una tienda de campaña con el implante, como dijimos antes, ¿vale? Si os dais cuenta de la rehabilitación, aquí son los dos que están más juntitos, que sí que están juntitos, pero no están pegados, ¿vale? Y además yo quería ese efecto de juntitos para que levantaran al mismo tiempo el hueso y fueran un pilar importante
para soportar una extensión, un tramo de dentulo de 2 piezas apoyado detrás, ¿vale? Esta es a la semana de evolución. Si os dais cuenta, fijaos en el tejido blando. Bueno, aquí se ve un poquito desmatizado, el blanco por compresión en este lado, pero fijaros ya la cicatrización a la semana, lo buena que es y lo bien que parecía la rehabilitación a la semana, ¿de acuerdo? O sea, esta rehabilitación, pasados 3 meses, fijaros, el aspecto es muy bueno, el remodelado me ha respetado. Yo creo que me respeta, aparte de saber dónde tienes que quedarte y demás, que eso te lo da un poco la práctica, el hecho de no hacer fresado en estos casos de atrofia hace que el remodelado sea un poco más controlable, ¿vale? Pero vamos, yo creo que es un caso que merecía la pena enseñaros porque es un caso que, ya te digo, no es reproducible siempre, pero que como caso así para mostrar cosas que se pueden hacer, te digo, lo importante en esto, sobre todo, que os quedéis con que en una atrofia de estas, el seno respetando que haya un seno limpio, que tú lo hayas hecho en condiciones, es decir, que no hayas pesado hacia dentro del alveolo, que no haya del seno, perdón, que, en fin, que no hayas hecho barbaridades dentro del seno, sino que incluso aun rompiendo la membrana del Schneider, lo hayas hecho de manera controlada, el cuerpo te va a respetar a ti. Este paciente me quiere muchísimo actualmente, ¿vale? Es un paciente que está súper contento, ha mejorado su higiene una barbaridad. Él estaba muy abandonado, pero porque su boca era algo que de por sí ya no servía, ¿vale? Era algo ya inútil. Entonces, no se la cuidaba, no podía comer, y este paciente actualmente tiene una higiene fantástica, fuma mucho menos, fuma 5 cigarrillos diarios, cuando antes se fumaba 2 paquetes, ¿vale? Y me hace mucho caso. Es de los pacientes que más casos me hacen porque realmente yo creo que le ha apreciado el trabajo que hemos hecho al final, ¿vale? ¿Esto lo podéis hacer todos? Claro que lo podéis hacer todos, pero necesitáis práctica y sobre todo, lo que insisto una vez más, preparación. Tenéis que intentar hacer una preparación específica para este tipo de implantología, ¿vale? Aquí es el, digamos, más o menos para que os hagáis una idea, se ve en este corte, o sea, en esta visión frontal panorámico del CPCT, se entiende más o menos los sitios que hemos ido levantando en un sitio y en otro, ¿vale? Y se ve más o menos por dónde van los tiros. Yo creo que es evidente que es algo que es razonable, es decir, aunque en principio pueda chocar los que estáis más acostumbrados a implantología con implantes bifásicos, en una implantología más convencional, el perforar un seno o levantar esa membrana de Schneider sin importarte perforarla, no fresar, todo esto son conceptos diferentes, pero no son peores. Ya os digo, va a ver, que quede claro que yo utilizo implantes bifásicos, ¿vale? Y además, cada vez más me gusta el concepto tissue level, que yo creo que básicamente me gusta porque, en cierto modo, se basa un poco en lo mismo que se basa en los monocuerpos. Respeto al tejido blando, respeto a esa zona intermedia, que estos implantes de Ruth, por ejemplo, tienen como una gran ventaja para mí. Estos cuellos estrechos en la zona de transición. En la zona crítica, subcrítica, que es algo que yo aprendí con José Luis, porque yo eso de las zonas críticas, subcríticas, ni lo había oído. Yo soy más viejo. Pero quiero decir con esto que en esta zona de transición en la que tú te puedes permitir traspasar la encía, incluso traspasar la cortical y dejar que esa primera parte, la base, aquí, esta base, quede un poquito más por debajo de la cortical externa para que el coágulo que tú haces, o sea, que se forma cuando tú estás metiendo el implante, esa cortical que tú has roto, pliegue sobre el implante y con el coágulo, la ayuda del coágulo, se forme hueso nuevo y te cierre el implante arriba. Esa es la mejor forma de garantizarte que va a durar muchos años, ¿vale? Bueno, es algo muy importante la formación y yo no quería que nos fuéramos aquí sin que vierais qué es para nosotros la formación, la formación específica. La academia, la Monoblock Implant Academy, yo creo que tiene un recorrido importante. Me gustaría que de verdad tuvierais la oportunidad de conocernos en persona y creo que va a ser algo útil para todo, para el resto de vuestra vida. No solamente para poner monocuerpo, para cirugía en general, para otros tipos de implantes, para saber cómo hacer una regeneración con
pies y cabeza. Fundamental, ¿vale? Os pongo un pequeño vídeo para que sepáis. Estos son los compresivos monobloque normal, ¿de acuerdo? Los tenemos de diferente. ¿Esto o no? Oh, sí. Una foto que sí. La tarifa médica. Bueno, pues ya os digo que con esto os hacéis una idea de un poco cuál es el concepto nuestro de formación. La cercanía con el alumno. Yo creo que es importante que seamos compañeros, amigos, no profesor y alumno, no. Ahí creo que es importante enseñaros, pero aprender de vosotros también, ¿vale? Y estar siempre en compañía. Y otra cosa muy importante que quiero deciros, que nunca os olvidéis que esto que veis aquí, que es mi familia, esto son los que realmente, esta es nuestra verdadera rehabilitación útil para nuestra vida. Que esto nos da de comer, pero que no nos olvidemos que ellos son la base de toda nuestra pirámide, ¿vale? Lo más importante, nuestra familia y los pacientes. Que hagamos trabajos bonitos, que los enseñemos. Esto es un poco, bueno, que te gusta compartir, por tu ego, por lo que sea, pero esto es lo más importante, ¿vale? Pues nada, quedo en manos de vuestras preguntas, ¿eh? Así que ir disparando, David, Miguel, José Luis, ir conectando, y me decís preguntitas de la gente, por favor. Bueno, don David. A ver, David, empieza con las Ah, preguntas, que sé que se apuntó unas eso. cuantas. Aquí... Emilio, enhorabuena. Sí, enhorabuena, pues la verdad es que, bueno, ha sido, lo han dicho mucha gente, José Luis Yagoba y yo hemos estado como locos con 2 ordenadores, el móvil, la tablet, o sea, tengo un dolor de cabeza ahora mismo de tantas historias, así que nada, que muchísimas gracias por no, gracias a todos los que han estado aguantándome el tostón, que acabo de darme cuenta de que son casi las 9, pero nada, yo me enrollo y no... Aquí solamente espero que no Emilio, hayáis cansado. Emilio, yo he visto que las visualizaciones no bajaban casi nada. Has mantenido ahí el nivel muy alto. Porque eres bueno, tío, eres bueno y tú lo sabes. Bueno, yo con que la gente Ahí. ahora mismo es importante que la gente se encuentre a gusto y se olvide un poco de donde estamos ahora mismo. Yo creo que con eso hemos ganado un montón. Y sí que me gustaría insistir en eso, que es importantísimo que la gente nos vea como una escuela, como algo que nosotros podemos aportarle mucho. O sea, no porque sepamos más que nadie, sino porque lo compartimos todo. Y yo creo que eso es algo que nos hace... yo tengo que decirlo, yo creo que nos hace grandes a todos los que formamos parte de esta historia, ¿eh? A los que estamos aquí, los 4 que aparecemos aquí en cámara, Pepa, David Sevilla, no me quiero dejar a nadie, son gente, bueno, y todos los alumnos que van, que son compañeros al fin y al cabo. Yo creo que esto es un proyecto bonito, grande, y que merece la pena que vengan a verlo, creo, básicamente. Bueno, sí, disparar con las preguntas. somos todos guapos, simpáticos, agradables. Vamos a empezar con las preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, tenemos unas cuantas por aquí.
Entonces, me gustaría, Pere Baldomá, que ha sido el alumno estrella o el ponente estrella y toca pelotas de hoy, con Sí, mucho muy bien, cariño. muy bien. Un abrazo enorme, Pere. Qué grande, me gusta, vamos. Bueno, El tío, lo primero, genial. antes de lanzar todas las preguntas, lo primero daros las gracias porque hemos conseguido por fin los 100 suscriptores para el canal de YouTube y eso nos va a permitir poder hacer todo este tipo de cosas en directo con una visualización mucho más rápida y sin tantos problemas. Así que, como bien decía Emilio, muchas gracias a todos vosotros, lo primero. Segundo, dice Pere, aunque más o menos ha sido respondiendo ciertas preguntas por lo que hemos podido ver a lo largo de la ponencia, una de las cosas que decía es ¿tripoidismo solo en monobloque o también en bicuerpo? A ver, el tripoidismo yo lo aprendí en mi cuerpo, ¿no? Es decir, a mí quien me enseñó a hacer implantología, quien me enseñó cirugía de implantes, ya me hablaba de intentar diferentes angulaciones en implantes bifásicos. La limitación, pues que es cierto que cuando me enseñaron a mí, hablábamos mucho de pilares UCLA, que ha sido yo creo que es el peor pecado de la implantología mundial, y no hablábamos mucho de multiunit, con lo cual los multiunit te ayudan a corregir o los pilares, las si me escucha Paco, lo mismo me mata, pero bueno, vamos a decir multiunit. Que te permiten corregir esas angulaciones con pilares atornillables cónicos. Yo creo que es aplicable, ¿eh? Sinceramente creo que es aplicable. Lo que pasa es que cuando tú usas una implantología sumergida, ¿vale? Cuando esperas a una estabilidad secundaria, ¿es importante? Sí, yo creo que ayuda, pero es mucho más importante porque el concepto nuestro en principio es mecánico, después es biológico, pero sobre todo es un concepto mecánico, entonces tú necesitas ese trípode o ese bípode o lo que sea, diferentes angulaciones, lo necesitas para tener estabilidad desde el principio. Que después esa estabilidad, cuando ya hay una estabilidad secundaria, esa estabilidad, esa área de carga aumentada hace que tengan menos problemas, por ejemplo, en el diámetro mesiovestibular de una rehabilitación. Creo que sí. O sea, vestíbulo lingual, perdón. Una rehabilitación, creo que sí, creo que es importantísimo también en implantología bifásica. Pero en principio, es que en la nuestra es fundamental. Para el tema en la nuestra me refiero en ese concepto que estamos viendo hoy, en la estabilidad primaria es fundamental que el área de carga, sobre todo si son implantes que tienes que cargar de manera inmediata, el área de carga tienes que aumentarla por fuerza. Entonces, para nosotros es forzoso. ¿Para la implantología bifásica es forzoso? No es forzoso, pero ¿es recomendable? Sí, yo creo que sí. Para quien piensa que los conceptos mecánicos en implantología bifásica no influyen en la vida del implante, para ellos no será importante. Yo creo que influye en la vida del implante muchísimo, igual que influye en la oclusión. Hay gente que dice que no se pierde hueso por problemas oclusales o que no se pierde hueso por problemas mecánicos. Yo pienso que sí. Que pienso que lo que hacen es realmente perder una primera capa de hueso o abrirse una primera capa en la córtica o provocar un fulcro que permite que haya una entrada bacteriana y entonces tenemos la preimplantitis. Sí, pero si no hay un daño mecánico, no va a haber un daño biológico, por lo menos por ese motivo. Yo añadir a lo que ha dicho Emilio, si puedo contestar algo. ¿Vale? Creo que en ambas opciones es correcta. Lo que pasa es que en un bicuerpo hacer un bipoidismo o un tripoidismo tienes que tener una tabla de este porte, una cresta ósea muy ancha. La gran ventaja de este tipo de implantes es que gracias a ese cuello estrecho y a esos muñones puedes hacer una corrección hacia ambos lados y conseguir un mayor área de contacto de superficie oclusal. Dicho eso. Pregunta también Pere y Darío Castro. ¿Con qué material sueles ¿con qué material sueles usar para rehabilitar tus casos? Vale. La rehabilitación definitiva, me imagino que se refiere. Sí, vamos, creo que sí. Sí, bueno, pero ya que estás, di temporal y la rehabilitación provisional, en algunos casos utilizo PMMA de laboratorio perforado
que me sirve de orientación quirúrgica y de paso lo rebaso en consulta. En otras ocasiones soy yo el que hace la rehabilitación con la férula de vacío hecha sobre un montaje de dientes, hago rebaso esa férula con material acrílico de provisionales, ya sea el Proten 4, el Lusatem, que es el que utilizo. Verás, a mí el vendedor de Proten me dijo, es que el Lusatem tiene una contracción horrible. Sinceramente he tenido la misma sensación de contracción o incluso menor con el Lusatem que con el Proten. Pero bueno, yo utilizo habitualmente el Lusatem en la provisional que hago yo. Y en algunos casos, en los que me complica un poco más la vida por el motivo que sea, la hago yo en composite, que es un santo coñazo hacer una rehabilitación completa en composite. Si has tardado 1 hora en colocar los implantes, te vas a llevar 2, si no más, en hacer una rehabilitación completa de composite que se te caen los ojos cuando estás terminando. Pero bueno, sobre todo porque tienes que hacer un tocho muy gordo, después pulirlo, darle forma, hacer que sea respetuoso con la encía, darle una anatomía oclusal. Te vuelves loco, pero lo he hecho, ¿vale? No me gusta hacerlo porque ya te digo, me cansa muchísimo. Pero básicamente, o PMMA de laboratorio que rebaso, o un material provisional que rebaso sobre la férula, o composite. Definitivo, pues la verdad, metalcerámica. Metalcerámica. Tengo en mente hacer alguna rehabilitación con PIC fresado o utilizar grafeno, que esa idea me viene rondando desde que se lo he visto a José Luis. Bueno, en grafeno y PIC cargados con composite o dientes resina, ¿vale? Bien, estoy acostumbrado a la metalcerámica porque ya te digo, es verdad que mentalmente la rehabilitación con monocuerpo la llevo mucho a parecerse a la rehabilitación sobre dientes naturales. Por eso suelo ir por ahí, ¿vale? Pero sí, no descarto hacer, actualmente no lo he hecho, pero no descarto hacer una rehabilitación con un material ligero tipo PIC o grafeno. Vale. Más cosas. Carlos Machado me pregunta, bueno, tiene un par de preguntas. Una de ellas es si has encontrado algunos problemas posteriores al entrar 2 milímetros o 3, bueno, dependiendo, porque habría que medirlo, evidentemente, en la fosa nasal. No he encontrado ningún problema, gracias a Dios, no he tenido ningún problema. Ni problema de epístasis, ni de sangrado nasal, ni de que el paciente se note en la mucosa o sobresaliente del implante. No he notado nada, absolutamente no he tenido ningún solo inconveniente. Por eso además creo que es una cortical de la que me fío muchísimo, no es que lo utilice siempre, pero cuando tengo una atrofia ósea y veo que tengo la posibilidad de hacer un anclaje en fosas nasales, es que no lo dudo. Pero no he tenido ningún problema hasta ahora. Vale. Y en la segunda pregunta que dice Carlos es, en implantes de 6 u 8 milímetros, es decir, lo que él estaba diciendo implante corto, Sí. ¿los doblas también? Normalmente no. A ver, ¿se puede? Sí, tengo algún caso de de implantes, incluso de estrechitos, de 6 y 8 milímetros que los he tenido que doblar. ¿Me gusta? No me gusta. Me gusta que si voy a doblar un implante tenga un volumen, una protección, o sea, una protección del brazo de palanca amplio para forzar menos digamos, la estabilidad que tiene el implante cuando yo no. Pero sí, he doblado algunos finos. No lo recomiendo, ¿eh? O sea, esto que lo haga el que sepa hacerlo muy bien, que tenga mucha mano y sepa lo que está haciendo, pero tú sabes, alguna vez lo hemos hablado, David, de intentar doblar un implante que te salte la cortical lingual, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. Bueno. Y eso, y eso ocurre más claro, evidentemente te ocurre con un implante fino en el que has tenido que hacer un anclaje de por sí, un anclaje bicortical y encima te tomas la libertad de decirle al hueso, para, más te voy a dar. Sí. Claro, a veces funciona y a veces no. Ya te digo que para no perder pelo mejor no hacerlo. No. 6.000 euros cuesta el injerto. Por eso. Así estoy yo. Bien, Neiva Alicia Martín, un beso a Canarias. Sí,
al igual que Darío, ¿qué fuerzas oclusales le sueles dar cuando haces la carga inmediata sobre estos implantes? Pues esas oclusales le suelo dar. Sí, debe ser, yo entiendo que deben tipo ser de- qué tipo de contactos de o... oclusión. Vale, vamos a ver. Bueno, pues básicamente los pequeños conceptos de oclusión que he dado antes, sí te digo que intento reducir la superficie oclusal en el implante, eso es, pero no porque sean monocuerpos, sino en general los implantes, la rehabilitación sobre implantes, el contacto en oclusal debe ser más estrecho para intentar evitar que haya movimientos laterales que perjudiquen a la estabilidad del implante. Incluso a veces tienes que cambiar un poco los conceptos de oclusión, es decir, hacer, como hemos dicho antes también, maxilares muy atróficos y mandíbulas atróficas, tienes que hacer una mordida invertida posterior para que el eje del implante sea más o menos coincidente con la superficie oclusal e intentar que esa superficie oclusal, ya te digo, sea que la oclusión sea sobre todo estrechita. ¿Cuánto? No te sé decir, pero estrechita, intentar que coincida más o menos con el diámetro del cuerpo del implante, ¿vale? Incluso hay veces que tenemos, insisto, cambiar un poco los conceptos. Intentar, cuando tenéis atrofias muy grandes, que por ejemplo la cúspide palatina superior contacte con la fosa oclusal inferior. Es decir, que haya una especie de protección. Pero bueno, intentar sobre todo, así a grandes rasgos, intentar que haya un diámetro oclusal estrecho, bastante más estrecho de lo habitual. Bien, me preguntan por aquí, disculpadme que es que tengo mensajes por Facebook, por de todo. Sé que hay gente que está escribiendo a través de Implant Detective las preguntas, otros a través de Monoblog y otros a través de WhatsApp, así que voy poquito a poco, ¿vale? Intentamos no enrollarnos mucho porque si no se nos da aquí, nos podemos tirar con esto hasta las 1000. Bueno, yo no tengo problema, ¿eh? Ya. Alguno que tendrá más problema con sus niños y demás. Mis hijas y mi mujer tienen hambre. Sí. A ver, no escribáis todos a la vez, porque están empezando a caer preguntas. Vamos rápido. Pablo Gutiérrez. Sí. Un fuerte abrazo para Pablo Gutiérrez. ¿Qué protocolo de cementado realizas y cómo controlas que el cemento no se te meta en el interior? En general, hay que olvidarse de cómo cementábamos, yo el primero, antiguamente una rehabilitación sobre dientes naturales, que nos dedicábamos a y a que desbordara. Eso también provoca mucositis. Es decir, ¿cómo cemento actualmente? Pues mira, hay varios trucos que no han aparecido ahí, pero hay uno. Primero, para cementar, el ajuste tiene que ser muy bueno. O sea, el cemento tiene que ser casi lo de menos. El ajuste tiene que ser bueno. Si el ajuste es bueno, con que tú hagas un pequeño anillo en la entrada del pilar, donde va a entrar el pilar, un pequeño anillo de cemento, que cuando tú metes la rehabilitación lo que va a hacer es escurrir por el cono del implante, es suficiente. En casos en los que preveo, porque a lo mejor es unitario y demás, preveo que vaya a haber una posible entrada del cemento, lo que hago es una perforación en la corona por palatino, un poro, para que tenga un escape de cemento. ¿De acuerdo? Se hace un poro, igual que cuando tienes una perforación para pasar un tornillo, para meter un tornillo pasante, haces una pequeña perforación por palatino para que el cemento sobrante que puede ir hacia hueso, realmente cuando tú metes lo que hace es trasvasarse hacia ese poro. ¿Y cómo controlas que no haya nada debajo? Bueno, pues intentas cementar poniendo hilo dental antes del cementado entre todos los pilares y ya sabes, una vez que estás metido, ir jugando con el cemento, con el hilo dental. ¿Garantía? Nunca. Garantía no existe de que tú puedas no haber dejado ahí dentro empaquetado cemento. Claro que puedes haber dejado empaquetado cemento y es más, estoy convencido de que siempre hay algún residuo. A todos os habrá pasado que cuando levantáis una corona y dices, oye, mira, había un pegotito. Bueno, pues sí. ¿Provoca eso mucositis siempre? No. La experiencia que tengo, no. ¿Puede provocarla? Por supuesto, y la he visto. Pero es control, tener control. Poco cemento, que no dependa de la rehabilitación, no dependa del cemento, ¿vale? Básicamente eso, que la rehabilitación no dependa del cemento, que el cemento sea un elemento mínimo de unión, es un efecto gota de agua, nada más. No, y sobre todo aprovechar esos
paralelismos o esas fricciones de la prótesis y además daos cuenta que el tejido, el conectivo que está por debajo está sellando todo, no es una vía de entrada que abro la puerta y que entra quien le dé la gana. Sin echar Más, demasiado cemento. eso es. Sin echar demasiado cemento, muy poquito. El problema de todo esto es que nos creemos que es una puerta y que tenemos que pintarla y no es así. Seguimos porque si no, no terminamos. Paco Mármol me dice, en mandíbula, para poner un implante ancho, Sí. ¡ay, madre! ¿Qué protocolo de fresado usas? Vale, en mandíbula, en estos implantes, no sé, creo que no lo he comentado. Sí, algo he comentado con las densidades de hueso. Si el hueso mandibular es el típico hueso mandibular, una de dos. O hago un fresado mayor, es decir, no solamente utilizo una lanza y algún condensador, sino que freso con alguna fresa cónica mayor. O intento, porque normalmente cuando me encuentro un hueso muy corticalizado, muy duro, muy denso, utilizo implantes finos. ¿Vale? Aquí yo pienso al revés de lo que normalmente uno iría a pensar. ¡Qué cantidad de hueso, qué duro es! ¿Pedazo de implante le voy a poner? No, yo le pondría un implante estrecho. Porque vas a mantener más la vascularización y vas a tener menos riesgo de necrosis de ese hueso, que además de ser muy duro, va a ser menos vascularizado, ¿vale? Entonces siempre, yo, como norma, entre comillas norma, porque no me gustan las normas estrictas, en general, en hueso denso, implantes más estrechos. En hueso no denso, con condensadores, intentar densificarlo y utilizar implantes más anchos. Así como Estoy contigo. Estoy contigo, es cierto. Bien. Rolando Lama Montenegro me hace dos preguntas. Una que es, ¿al doblar se puede fracturar el implante? Esa Sí. es fácil de contestar. Sí, se puede fracturar, sí. Estos implantes, verás, hay muchos implantes monocuerpo que se pueden doblar, ¿vale? Muchas marcas diferentes. ¿Qué ocurre? Que no todos utilizan ni el mismo titanio ni el mismo diámetro de cuello. El riesgo, ¿dónde está mayor riesgo? Cuellos de diámetro inferior a 2 milímetros. Hay marcas que utilizan 1,8 de cuello, que para mí creo que hoy en día es un concepto equivocado, ¿vale? Los implantes Root que estoy utilizando yo, que utilizo en general como monocuerpo, me permiten con un cuello de 2, creo que rondan de 2,2. 2,1, 2,1, 2,3. Sí, depende del diámetro del implante, aumenta un poco el grosor, pero bueno, básicamente un cuello de más de 2 milímetros es un cuello que te da una mayor seguridad. Te hablan de 15 grados de inclinación para doblar. Os puedo asegurar que es mucho más. Pero como margen de seguridad, intentar al principio doblar poco y saber muy bien dónde estáis doblando, en qué hueso estáis doblando. Pero que se puede partir el cuello de un implante, se puede, ¿vale? Se puede. En estos implantes hay que hacerlo con mala leche. No se parten tan fácil. Pero si tú pretendes hacer en vez de un implante, una alcayata, seguramente lo vas a doblar. No lo vas a partir. Vale. Vamos a reducir las contestaciones si nos importa, porque si no, aquí se me monta una que no veas. Venga, va. En plan rápido, Tomás Beca, ¿dejas la misma distancia con estos implantes al diente, es decir, entre implante-diente y entre implante-implante? Te digo ya, no. No. Resumido, ¿por qué no? La macro de este implante te permite que, aunque dejes un espacio muy pequeñito, hay una vascularización normalmente suficiente para que el diente no pierda vascularización y el implante tampoco. Y hueso que queda en medio es un hueso sano, ¿vale? Aunque tú veas un hueso muy pequeñito, muy estrechito, es sano, ¿vale? Y además el hecho de haber hecho en la mayoría de los casos una entrada sin cortar la vascularización hace exactamente lo mismo, hace eso. Pero básicamente es la macro del implante la que te permite eso. Vale. A ver, me ponía aquí a una cosa Juan Macuña, pero no lo estoy buscando. Y del diseño del implante. ¿Cambiarías el diseño en apical de los implantes para aquellos casos que vas a realizar una condensación vertical en el supuesto de entrada en el seno? Sí. Me gustaría que... Esto evidentemente es como todo, no existe nada perfecto, pero sí me gustaría
un implante de este tipo que tuviera un ápice más romo no me parecería ninguna tontería. Y un implante de este tipo que en algunos casos tuviera un alma del implante que pudiéramos hacer, que creo que está para salir, pero no ha salido, un implante que tuviera el alma del implante un poquito más ancha, ¿de acuerdo? Dos cosas que me gustarían. Un implante con el alma más ancha para cuando hay un hueso poco denso y dos, para cuando hago lo que he hecho con el seno, que hubiera un implante que tuviera una punta roma. Sí, me gustaría. Vale. A ver, me ponen por aquí que me había puesto cosas. Yo creo. Bueno, Mari Carmen Ramos ha hecho una pregunta, aunque la he tenido que tunear porque no me ha contestado en qué sentido. Pero dice: ¿prefieres trabajar con la cofia o directo al muñón? Vale, me imagino que se refiere a utilizar las capsulitas que tenemos para... Eso es. Me imagino que sí. Hombre, yo me gusta hacerlo con esas capsulitas en múltiples. En unitarios también, realmente también. O sea, yo es que casi creo que lo suyo es trabajar con esos aditamentos que nos dan, que nos facilitan y que nos venden, que muchas veces pensamos que nos están encareciendo la prótesis y son 6 euros más, merece la pena usarlo. Vale. Y yo creo, vamos a intentar cerrar porque me están metiendo ya prisa, ¿vale? Y si no, cualquier duda más que tengamos las podemos poner en el mismo post del vídeo que hemos hecho en directo, si os parece. O tenemos pensado hacer otro webinar sobre implantología monocuerpo, que os pasaremos la información lo antes posible, y va a ser muy relacionado con implantes monocuerpo con regeneración y un poquito en casos extremos, ¿no? David, una pregunta que a mí... Dime. Sí, que yo lo que haría sería, en lugar de en el propio vídeo, las preguntas, crear un post de preguntas y respuestas. Perfecto, pues porque ahora... va a ser más fácil. Sería estupendo, ¿eh? Sería estupendo. Va a ser mucho mejor. Por tanto, lo que, como bien dice José Luis, que tiene toda la razón del mundo, haremos un post aparte, ¿de acuerdo? Donde contestaremos todas las preguntas posibles, las contestaremos de la mejor manera posible y guardándonos la menor cantidad de cosas posible. Hay otras personas que, aunque les preguntes, no te contestan. Sí, pregunta muy inteligente. Eso es. Y por último, última pregunta, y yo creo que esta la deberíamos, última pregunta de todas las que me han hecho, que volveremos a ponerlas todas en el post. Hay una pregunta que es muy buena, que es de Mariano Churru, creo que es. ¿Cuándo compresivo y cuándo basal? Pero yo creo que esto deberíamos ponerlo directamente en el post. No sé qué os parece a todos. Y así la gente se queda con... Te contesto después de la publicidad. Sí, pero es una buena pregunta de todas maneras. Haz un breve resumen y lo ponemos en el post. Bueno, la decisión para mí, que no soy mucho de utilizar basales, la decisión de utilizar compresivo basal depende de si el hueso medular me va a permitir comprimirlo o no me sirve. Entonces tengo que buscar otro tipo de anclaje que me lo da el basal. Perfecto. Para todos los demás, deciros que el resto de las preguntas, muy a nuestro pesar, si no nos podríamos tirar aquí hasta las 12 o más, y empalmaríamos ya directamente con la sesión de música Remember, que será este viernes a las 11 de la noche, pero aprovecho a soltar la cuña. Lo pondremos a través del grupo de Monoblock Implant Academy, ¿de acuerdo? Por tanto, yo solo tengo que dar las gracias yo por mi parte, gracias a Emilio, he tenido que convencerle un poco y gracias a todos vosotros por mi parte, por como presidente, entre comillas, de la Monoblock Implant Academy, y espero que todos sigáis que sea el inicio de una serie de protocolos en los que podamos hacer que la implantología compresiva, basal, one piece, monobloque, monocuerpo, como lo queréis denominar, hagamos protocolos para que todos vivamos mejor y que no vayáis perdiendo pelo como nos ha pasado a unos cuantos.
Así que nada, Emilio, tus últimas palabras, por favor. No, Bueno, últimas palabras del webinar, evidentemente. Eso te iba a decir, macho. Acá Mi última ha sonado palabra de este con cago Nada, que nada, gracias a ti por haberme dado el coñazo para hacer esto. Y gracias a la gente que ha aguantado también las 2 horas ahí a pie. Y nada, gracias a mis compis que son una familia que normalmente en las familias se suele decir que familia te fastidias con la que te toca, pero hay familias que se escogen. Yo os he escogido a vosotros y vosotros me habéis escogido a mí y eso es una gran familia. Así que gracias. Gracias a vosotros. Así Gracias que a lo ti, dicho, Emilio. ponemos las preguntas en el post